¿Alguna vez tomaste una decisión y al instante pensaste, ¿qué error acabo de cometer? Nos pasa a todos. Hay errores que tienen solución y otros que no tienen vuelta atrás. Hoy te contaré una historia que empezó bien, pero terminó de una forma inesperada. A veces hacemos todo correcto, pero un solo paso en falso cambia todo. Eso fue lo que le ocurrió a un profeta. ¿Y su final? Digamos que un león estuvo involucrado. Mientras sigues esta historia, verás pinturas al óleo cuidadosamente seleccionadas, que la darán vida de un modo inolvidable. Así que quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tus propias decisiones. Empecemos. Dicen que el poder es como el vino fuerte. Si lo tomas demasiado rápido, te sube a la cabeza. Eso fue lo que le pasó a Jeroboam. Elegido para gobernar Israel, comenzó a creer que podía cambiarlo todo, incluso la fe de su pueblo. Y en lugar de confiar en Dios, prefirió abrir su propio camino. Le preocupaba que, si permitía que la gente siguiera viajando a Jerusalén para adorar, perdería su dominio sobre ellos. Así que ideó un plan. Levantó un altar majestuoso en Betel, nombró sacerdotes a su antojo y declaró una nueva fe. No importaba que fuera mentira, porque cuando mucha gente cree en algo, empieza a parecer verdad. Pero Dios no deja que las mentiras se acomoden demasiado. Y cuando quiere enviar un mensaje, no manda carta ni paloma mensajera. Envía hombres de fuego, dispuestos a hablar sin miedo. Fue entonces cuando apareció el profeta, un hombre solo, sin ejército, sin riquezas, sin nada, excepto la palabra de Dios. Los demás veían al rey como el Todopoderoso, pero él lo miró de frente, señaló con el dedo y proclamó: Jeroboam, ese altar que has construido, Dios lo va a destruir. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, la tierra tembló. El altar se partió en dos, como si una mano invisible lo hubiese quebrado desde dentro. El estruendo sacudió a la multitud. Algunos se alejaron con el miedo dibujado en los ojos. Otros quedaron inmóviles, tratando de entender lo imposible. Pero no fue solo el altar lo que se quebró. El rey, que hasta hacía un instante se sentía dueño de todo, sintió su propio cuerpo traicionarlo. Quiso levantar la mano, dar la orden de arresto, pero su brazo quedó paralizado en el aire, rígido como una estatua de sal. Ahora dime, si fueras ese rey, ¿qué harías? Jeroboam, que un minuto antes se sentía invencible, ahora estaba indefenso. Por favor, ora por mí. Pide a Dios que me cure. El pueblo miraba en silencio. Los labios del profeta se movieron en oración. Y de repente, lo imposible ocurrió de nuevo. La mano del rey volvió a la vida. Jeroboam suspiró con alivio, pero en su interior sabía que había jugado con el fuego equivocado. Quiso enmendar la situación y con una sonrisa temblorosa dijo: «Ven conmigo, comamos juntos. Quiero recompensarte». Pero el profeta, imperturbable, respondió: «Ni aunque me dieras la mitad de tu reino lo haría». Dios fue claro: «No comas, no bebas y no regreses por el mismo camino». Y sin mirar atrás, se marchó. Obedeció sin dudar, porque cuando Dios da una orden, no hay negociación. Lección 1. Cuando Dios nos habla con claridad, no hay preguntas que hacer, solo pasos que dar. Ahora dime, ¿esta historia te recuerda alguna decisión que tomaste y que después te pesó en el alma? Ese momento en que todo parecía estar bien, hasta que te diste cuenta de que habías caído en una trampa. Si esta historia te hizo pensar, haz algo ahora mismo. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. No solo apoyas este trabajo, sino que ayudas a que más personas descubran estas historias, porque al final del día,
Lo único que nunca falla es obedecer a Dios sin vacilar. Pero la historia no acaba aquí, porque el peligro, el verdadero peligro, no siempre está donde creemos. El profeta enfrentó a un rey, desafió su poder y obedeció sin titubeos. Pero hay trampas que no vienen con advertencias. Y el problema más grande todavía estaba por venir. El profeta desafió a un rey que se inclinaba ante dioses de piedra y silencio. Se plantó frente al poder con la audacia de quien solo teme a Dios. Obedeció sin preguntar, sin dudar, sin negociar. Pero el mayor peligro no fue Jeroboam. Fue otro hombre, un profeta, como él, alguien que hablaba con voz serena y miraba con ojos llenos de historias, un hombre de experiencia, un conocedor de las Escrituras, un servidor de Dios desde hacía años. Pero había algo más. Mentía. ¿Cómo? ¿Un profeta mintiendo? Sí. Escuchó sobre aquel hombre que había desafiado a un rey. Se enteró del altar quebrado. Se enteró de la orden que Dios había dado. Y decidió moverse. ¿Por qué lo hizo? Tal vez envidia, tal vez orgullo. Tal vez solo un deseo de probar que su voz también tenía peso. Pero el hecho es que fue tras él. Caminó, preguntó, descifró su rastro y lo halló bajo la sombra de un árbol, dejando que el viento le besara el rostro. Ah, así que tú eres el hombre que desafió a un rey. El profeta alzó la mirada. Soy yo. El hombre sonrió con astucia. Ven a mi casa, compartamos la mesa. Pero el profeta no vaciló. No puedo. Dios fue claro. No comas, no bebas y no regreses por el mismo camino. El viejo profeta asintió, con la calma de quien ya tenía otra carta en la manga. No insistió. Ah, hijo, pero tú no sabes. Un ángel me habló. Dios cambió de opinión. Ven conmigo. Ahora dime, si un hombre con años de fe, con la voz templada por la experiencia, se acerca y te dice que Dios ha hablado de nuevo, ¿le crees? El ex profeta le creyó, porque no tenía cómo escribirle a Dios ni esperar que le respondiera un mensaje en el viento, así que desobedeció. Lección 2. No toda voz que dice hablar en nombre de Dios lleva su verdad en los labios. Y ahí, ya, era tarde, porque hay errores que después se convierten en risas, pero hay errores que no dan segunda oportunidad. ¿Y el profeta? ¿Alguna vez tuviste esa sensación, esa punzada en el pecho que te dice que no lo hagas, pero aún así lo haces? Y solo después, cuando el tiempo ya no permite marcha atrás, entiendes que era una advertencia. Eso fue exactamente lo que le sucedió a él. Siguió al profeta hasta su casa. La mesa estaba servida. Las voces tejían historias entre bocados de pan y sorbos de vino. Pero algo, en algún rincón de su alma, cambió. Una voz, no más fuerte que un susurro, pero clara como el relámpago. Te han engañado. Traicionaste la confianza de Dios. Se detuvo. Su mirada recorrió el lugar, pero nadie notó su angustia. El aire se volvió pesado en sus pulmones, y con la tristeza mordiéndole los talones, se levantó y se marchó. Sabía que la instrucción era clara. No comas, no bebas, no regreses por el mismo camino. Pero ya era tarde. La desobediencia lo había tomado de la mano. En ese breve, pero definitivo instante, su destino quedó sellado. Cada paso era una confesión muda. Cada sombra, un recordatorio de su error. El camino de regreso se hizo largo, como si el propio suelo pesara bajo sus pies. Y entonces, el silencio.
no el silencio común. El otro, el que antecede a algo irreversible. Y en medio de la quietud, una voz resonó en su interior, firme como un trueno en cielo despejado. Desobedeciste, rompiste la orden de Dios, y ahora no volverás a casa. Esas palabras se hundieron en su carne más que cualquier herida. Todo a su alrededor se detuvo. Quiso respirar, quiso pensar, quiso encontrar una salida, pero en su corazón ya lo sabía, no la había. Entonces, un rugido desgarró el aire. Antes de que pudiera reaccionar, un león emergió de la nada, rápido, preciso, fatal. El polvo del camino se tiñó de rojo, pero el león no se movió, no destrozó el cuerpo, no devoró la carne, y un jumento que pasaba por allí tampoco huyó. Se quedó quieto, como si supiera que no había nada que temer. Los dos, bestia y montura, permanecieron en su lugar, como guardianes de un juicio ya dictado. La noticia llegó pronto al viejo profeta. Corrió hasta el lugar del destino, sellado. Miró el cuerpo de aquel a quien había engañado, y en su interior sintió un peso que nunca lo abandonaría. Suspiró. Este hombre era realmente un profeta de Dios, pero las palabras no traen de vuelta lo que se ha ido. Lección 3. Hay errores que no permiten segundas oportunidades. Y ahora dime, ¿esta historia te ha hecho recordar alguna decisión equivocada que tomaste en el pasado? Ese instante en que todo parecía estar en su lugar, hasta que comprendiste que habías caído en una trampa. Si esta historia te hizo pensar, aprovecha este momento, dale me gusta y suscríbete al canal. Así, no solo apoyas este trabajo, sino que ayudas a que más personas aprendan de esta historia. Porque, al final del día, obedecer a Dios sin dudar es la mejor decisión que podemos tomar. Y hablando de decisiones, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces Dios ya te mostró el camino correcto? Pero entonces, alguien vino y te dijo, no pasa nada. Dios no se preocupa por eso. No tienes que ser tan estricto. Todos lo hacen de otra manera. Eso es cosa del pasado. Nadie sigue esas reglas ahora. Y tú confiaste, seguiste el consejo. Y luego, ¡boom! Te diste cuenta de que habías cometido un error. Pero a veces, el daño ya está hecho. Pues sí, eso fue exactamente lo que le pasó a este profeta. Y ¿sabes qué es lo peor? No fue engañado por un incrédulo. No fue persuadido por el rey. Fue engañado por alguien que decía servir a Dios. Y eso sigue ocurriendo hoy. El otro día, un amigo me contó una historia. Me dijo, hermano, Dios ya me había hablado. Pero luego un amigo vino y me dijo que era un exceso, que estaba exagerando. Le hice caso y todo salió mal. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Dios ya habló, Dios ya dejó claro, pero elegimos escuchar otras voces y apagamos la suya. Y después, cuando todo se derrumba, le pedimos a Dios que arregle el desastre. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Y eso fue lo que el profeta anónimo no tuvo tiempo de hacer. Si Dios ya te ha dado una dirección, síguela. No la cuestiones. No negocies. ¿Te has dado cuenta de que siempre hay alguien que viene con una nueva revelación? Dios me dijo que ahora puedes hacer esto. Ah, esa parte de la Biblia ya no aplica. Los tiempos han cambiado. Dios no se preocupa por eso. Mira, hay muchas personas usando el nombre de Dios, sin que Dios les haya dicho nada, y esto no es ninguna novedad. Pasó con el profeta viejo, pasó en tiempos de Jesús, sigue pasando hoy. Por eso, tenemos que aprender a probarlo todo con la palabra. Si Dios ya ha hablado, no esperes,
que te envíe un segundo aviso. No todo el que parece sabio tiene buenas intenciones. Ahora te contaré algo que me pasó. Una vez iba conduciendo y el semáforo cambió a amarillo. Podía frenar, podía seguir. Y pensé, solo voy a acelerar. Un poquito, nada más. ¿Adivina qué pasó? Radar, multa, dinero perdido. Y aún así me justifiqué. Pero casi me detuve, pero casi no cuenta, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que le pasó al profeta. Casi obedeció. Hizo todo bien al principio, pero un solo desvío cambió su destino. Y así nos pasa a nosotros. Creemos que ceder solo un poco no hace daño. Solo esta vez. Pero si todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Para Dios, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y ahora dime, ¿a quién has estado escuchando? ¿Has probado todo con la palabra? ¿Has obedecido completamente o solo un poco? Porque al final del día, la diferencia entre seguir a Dios o seguir cualquier otra voz puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lección 4. Necesitamos discernimiento espiritual para seguir la voz correcta. Y ahora, dime, ¿sabes qué es lo más curioso? Hay errores que, con el tiempo, nos hacen reír, como cuando envías un mensaje quejándote de tu jefe y solo después te das cuenta de que lo enviaste al grupo de la empresa, o cuando cruzas una calle de un solo sentido, miras en la dirección correcta, pero olvidas voltear al otro lado, seguro de que no puede venir nadie. Y es justo desde allí que aparece una bicicleta. Errores que nos enseñan, errores que nos hacen reír después. Pero hay otros, errores que no dan tiempo de reír, errores que congelan el alma en un segundo, como cuando decides tomarte una selfie en un lugar peligroso solo para que explote en las redes sociales. En el fondo, sabes que no deberías hacerlo. Esa voz, en tu interior, ese susurro que dice, no vayas allí, es peligroso. Es Dios hablándote. Pero luego aparece otra voz, la de tu amigo que te dice, vamos, tú puedes, no va a pasar nada. Y entonces ignoras esa advertencia interna. Das el paso, crees que todo estará bien, y en ese instante te has convertido en el profeta desobediente. Y tu amigo, ese que te animó a desobedecer, en el profeta mentiroso. Ni siquiera hace falta decir cómo puede terminar esta historia. Cuando tu madre dice, no hagas eso, es peligroso. Es Dios hablándote. Otra vez, y ya sabemos, los consejos de madre son sagrados, pero si decides ignorarlo, entonces prepárate para la caída. Nuestra conciencia, ese aviso que llega de dentro, esa advertencia que resuena en la voz de quien nos ama, es la forma en que Dios nos guía. Si ignoramos ese llamado, si preferimos la voz más fácil, nos convertimos en el profeta que desobedeció. Y entonces puede ser demasiado tarde. La próxima vez que escuches un «no hagas esto», detente. Ese momento puede cambiarlo todo. Puede salvar tu vida. El profeta casi hizo todo bien. Pero su casi le costó demasiado. Y ahora, dime, ¿estás siguiendo la voz correcta? ¿O estás escuchando cualquier voz? ¿Has oído a Dios? ¿O crees en cualquiera que dice, Dios me habló? Piénsalo bien. Porque, al final del día, la elección puede cambiarlo todo. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.